Muy buenos días. ¿Qué tal, caballero? Estoy helado de frío, tío. Es que esta noche ha hecho un frío. Estoy con la garganta un poco fastidiada. Ayer me fui con unos amigos a un cumpleaños y hacía frío, hacía frío. Y joder, estoy a gusto en casa, pero tengo la garganta. Estamos a -5, -6, algo así, ¿eh? Es que tú ya tienes unos años para salir de fiesta. Tú ya todo Ya esto de ves, lo de la fiesta se te pasó. me está sentando mal últimamente esto de beber, ¿eh? A ver, es que una cosa es beber y otra cosa es beber sin conocimiento, como hacen en estos países. Sí, sí. La verdad es que Ayer ayer yo estuve con unos amigos jugando al póker, que prepararon una fiesta como una timba de póker, que pusieron ahí 10 euros cada uno y nos daban fichas y tal. Cada uno se tiene que traer la bebida. Y digo: "Uf, yo me voy a llevar cervecitas pequeñas", porque es que ya conozco a esta gente. Esta gente empieza con las latas esas de medio litro. sí, Y sí. si no, alguno tiene una botella entera de 1 litro. Y cuando te quieres dar cuenta, dices: "Si llevo una cerveza". Ya, pero es que no es una cerveza, es como 7 de España. Entonces, dije: "Yo me cojo mis 2 latitas pequeñas y ya está". De 33 centilitros, que es un tercio, Exactamente. o un Que en España quinto. sería la grande, que en España sería la Exactamente, grande. exactamente. ¿Y ganaste o qué? ¿Eh? ¿Ganaste el póker o qué? Quedé segundo. Muy bien, muy Sí, bien. quedé segundo, pero fui el único que no recompró, ¿eh? Fui el único que no recompró. Y es que el primero recompró una vez y, cogió a 2 que habían hecho all-in, y entonces tenía ahí una montaña que Claro. ya era imposible, y ya digo: "Mira, toma, all-in y ya que voy a ir a all-in todo", y ya está. Yo te he de confesar que me gusta el póker, pero soy malísimo, pero malísimo. O A mí sea me gusta, no sé, tampoco juego mucho, tampoco puedo decir, pero bueno, o sea, sí, sí, me gusta jugarlo, tiene su lógica, es divertido. Soy malísimo, tío. el ambientillo, el ambientillo. Exacto, exacto. Además, más está por con los colegas que otra cosa. Sí, exactamente. Bueno, Pues vamos al lío. vamos al lío. ¿Qué me traes hoy? Eh, Hoy una cosa muy interesante para hablando de opciones, que nos lo han pedido bastante y algunos nos lo han preguntado que hablemos de ello, la diferencia que hay, o bueno, por qué, en base a qué. Un segundito a ver si lo puedo compartir. ¿Se ve? No se ve. Eh, ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale. Espera, voy a cambiarlo. A ver si puedo traerlo. Bueno, la diferencia que hay la volatilidad implícita, obviamente ya cada uno de los que nos esté viendo seguramente sepa de lo que va la volatilidad implícita, evidentemente, pero sobre todo viene la cuestión por las dos medidas que cogemos para medir la relatividad de la volatilidad implícita. ¿Por qué cogemos nosotros el rango de volatilidad implícita y qué otro existe, que es el percentil de volatilidad implícita? Y hay gente que nos pregunta: "Oye, ¿cuál es mejor? ¿Por qué cogéis uno u otro?". Bueno, pues explicárnoslo un poco y tal. Entonces, esto es lo que traemos hoy y creo que puede ser interesante para Ujú. terminar de aclarar a cada uno que tenga dudas, por qué utilizamos uno, por qué utilizamos otro, qué diferencias hay, etcétera. Entonces, los puntos clave a tratar hoy, pues evidentemente una pequeña introducción, la volatilidad implícita per se, para aquellos que no lo sepan o para aquellos que quieran un poco Refrescar. refrescar, también por poner en contexto. Empezaremos también explicando qué es el rango de volatilidad implícita, qué es el percentil de volatilidad implícita, ambos por separado. Luego hablaremos de las aplicaciones que tiene cada uno de ellos dentro de la venta de opciones, las diferencias que hay entre uno y otro y finalmente acabaremos con unas conclusiones. Entonces, dentro de la introducción, pues evidentemente como vendedores de opciones ya sabemos que comprender y saber utilizar correctamente la volatilidad implícita que tiene cada instrumento es crucial para poder vender las opciones correctamente debido a su impacto directo en la valoración de los contratos. Ya sabemos que, no obstante, además de la volatilidad implícita, existen otras variables que un vendedor de opciones debería tener en cuenta. Hemos hablado muchas veces de ellas, de otras variables fuera de la volatilidad implícita, como extremos en los precios, etcétera. Pero aquí lo que nos queremos reflejar y lo que queremos enfocarnos es, eh, aparte de la volatilidad implícita,
esa volatilidad implícita, ¿qué lectura podemos hacer? Porque si leemos 15% de volatilidad implícita, pues nos puede decir misa. Claro, ¿qué Alguien que significa pueda entrar, exactamente? claro, alguien que pueda empezar a operar opciones ahora mismo o que lleve mucho tiempo y diga, vale, un 15%, pero es lo mismo un 15% de volatilidad implícita en Amazon que en TLT o que en GLD o en Tesla. Evidentemente no. Entonces tendremos que poner eso en perspectiva para ver si ese 15% es alto o es bajo. Y para ello entran estos dos indicadores, el rango y el percentil. Ujú. Em, entonces, ¿qué son estas variables? Y pues intentar dar respuesta a esa pregunta. Lo primero de todo, la volatilidad implícita, que todos sabemos lo que es en estas alturas y es el movimiento anual esperado del precio de una acción subyacente, ¿vale? Presentado sobre una base de una desviación estándar. Y ya sabemos que esta cifra es el 68% de probabilidad dentro de esa primera desviación estándar. Y esa cifra se deriva de los precios de las opciones y no al revés. Eso lo hemos hablado en un vídeo anterior y Ujú, es importante efectivamente. refrescarlo, es que el precio de la opción nos dice cuál es la volatilidad implícita y no la volatilidad implícita nos deriva el precio de la opción, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la volatilidad implícita ya sabemos que se presenta en porcentaje que puede variar entre 0 e infinito. Podemos tener 0 de volatilidad implícita, significa que el mercado espera que no se mueva el precio del subyacente a lo largo del siguiente año, cosa que raramente es imposible encontrar prácticamente, o podemos llegar hasta infinito. Nos hemos encontrado muchas veces una volatilidad implícita de 200 en un DTE para AI porque presenta resultados, ¿vale? ¿Significa que se puede mover un 200%? Sí. No puede bajar un 200%, pero sí que puede subir un 200%, ¿vale? Por abajo tenemos el cero. Entonces puede ir de cero hasta infinito. Em, Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si tenemos una acción, la que sea X y Z, Ujú. que cotiza $100 y tiene una volatilidad implícita del 20%, significa que el movimiento esperado para el siguiente año para esa acción, a día de hoy, porque puede variar, esto siempre es importante, está entre 80 y 120. Entonces, esto se presenta, hemos dicho, en una desviación estándar. Por lo tanto, en el 68% de las ocasiones se va a mover entre 80 y 120. ¿Puede llegar a 60? Por supuesto. Pues esa sería la segunda desviación estándar. Pero en un 68% de las ocasiones, según la teoría, se va a mover en esos dos rangos. Y en la realidad, el SP500 al final lo hace en un 83% de las ocasiones. Pero bueno, simplemente por poner un contexto. Ahora, ¿cómo empezamos a poner en relatividad toda la volatilidad implícita y los números que vemos dentro de cada subyacente en cada momento al operar opciones? Pues vamos con el primero, el rango de volatilidad implícita. Y no es nada más que poner o relativizar la volatilidad implícita sobre sí misma en un subyacente, no en varios, hablamos de un subyacente, relativizar la volatilidad implícita a un subyacente sobre sí misma durante un periodo específico. Pueden ser 52 semanas, es decir, un año, pueden ser 13 semanas, pueden ser 26 semanas, dependiendo. Por ejemplo, Tasty Trade, para aquellos que utilicen ese broker, creo que lo hace a un mes, relativiza la volatilidad implícita a un mes. Efectivamente. Sin embargo, en IBKR lo podemos abrir a un mes, perdón, a un mes no lo podemos abrir en IBKR. Lo podemos abrir a 13 semanas, Ujú. lo podemos abrir a 26 semanas y lo podemos abrir a 52 semanas. Es decir, Exacto. un año, medio año o un trimestre. Lo podemos relativizar en función de eso. Es decir, vamos a ver cómo está la volatilidad implícita ahora en función de este último año o este último medio año, O ¿vale? estas últimas 13 semanas en este caso. O estas últimas 13 semanas. Entonces, el rango de volatilidad implícita es una medida que compara la volatilidad implícita sobre sí misma de un subyacente determinado con todos los datos históricos durante ese periodo, durante todos los días, la volatilidad implícita que ha habido durante todos los días. Nos ayuda a contextualizar lo que hemos dicho, la volatilidad implícita actual en relación a la histórica. Y aquí es importante, se sigue presentando en porcentaje, pero ahora sí que sí va a variar solamente entre 0 y 100. Ojo, ojo, porque en algunas plataformas,
En algún momento del día, en un día en concreto, puede irse a negativo, puede estar por debajo de 0 o puede estar por encima de 100, pero es una medida temporal. Significa que ha hecho un nuevo máximo la volatilidad implícita o que ha hecho un nuevo mínimo durante ese periodo. Efectivamente. Si el mínimo que teníamos de volatilidad implícita era 20, como en el caso anterior, y de repente, en todo el año, y de repente un día baja a 19, ese día temporalmente nos va a poner -1, porque todavía no ha cogido ese dato dentro de la base. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero normalmente decimos que está entre 0 y 100. Obviamente, cuando sea 100, pues será que el rango de volatilidad implícita o la volatilidad implícita está muy alta, y cuando sea 0 es que es la más baja que ha habido durante un año, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues bastante sencillo. El rango de volatilidad implícita se calcula de la siguiente forma, como lo veis ahí, no entramos en detalles, pero esa sería la fórmula. Pero tenemos que considerar todos los valores extremos, el más alto del año y el más bajo del año. Entonces, ya podemos calcular ese rango. ¿Vale? Exactamente. Es Vamos a decir, poner el ejemplo que yo creo que es sí, el ejemplo va a ser mucho más mucho, gráfico, mucho más efectivamente. visual. Ahí tenemos la fórmula, como vamos a poner un ejemplo en el que sea 45 por ciento de volatilidad implícita que tenemos actualmente, 30% ha sido el mínimo que hemos tenido durante este año, por ejemplo, y 60% ha sido el máximo. Pues, ¿cuál será el rango de volatilidad implícita? 50%. Se estará visto entre esas dos líneas de ahí, ¿vale? ¿Esto es alto o es bajo? Pues está entre medias, ¿vale? Lo ideal sería vender opciones. Nosotros, como vendedores de opciones, para ponerlo en un contexto práctico, lo ideal sería vender opciones cuando hubiésemos tenido una volatilidad implícita de 60, Exactamente. porque sería la más alta. Podría seguir subiendo, pero tenía más posibilidades y lo que buscamos es una reversión. Ahora lo veremos. ¿Sería ideal vender en este caso opciones, sea cual sea, cuando la volatilidad implícita está en 30? Pues estamos viendo que no, porque es la más baja. Y ojo, una volatilidad implícita de 30 es alta, Pero es lo más bajo. ¿vale? Habría que Pero esperar un no, poquito. no para este activo, porque este activo a lo mejor Exactamente. es AI. Una volatilidad implícita de 30 en GLD o en TLT Es muy buena. es la más alta del año, seguramente. Pero en otros activos no, entonces lo estamos viendo. Para poder poner en perspectiva cómo es la volatilidad implícita de ese activo en ese momento y que no sea un número random, lo contextualizamos de esta forma, ¿vale? Entonces, si idealmente siempre vamos a intentar buscar un rango de volatilidad implícita, en la opción delta decimos siempre por encima de 30. Si es por 50 o 60 u 80, mucho mejor, ¿vale? Pero mínimo por encima de 30 sería lo ideal. ¿Significa que no podemos vender opciones cuando está por debajo de 30? No significa eso. Hay momentos en el mercado en el que todo está prácticamente Bajito. sin volatilidad implícita, los contratos no tienen valor y ya está. Y tenemos Se que vender opciones, pero mantenemos más pequeños. se opera menos, pero se opera. Eso es. Entonces, lo siguiente, el percentil de volatilidad implícita. ¿Qué es lo que nos indica? En este caso, lo que nos informa es el porcentaje de días, el percentil, ¿vale? Ya hemos pasado al siguiente. El porcentaje de días, por eso hablamos de percentil, durante el periodo analizado, un año, 13 semanas, 26 semanas, lo que sea, en el que la volatilidad implícita estuvo por debajo de la volatilidad implícita de hoy, la actual. Por ejemplo, si tenemos una volatilidad implícita de 30, durante el año pasado, ¿cuántos días hubo por debajo de 30? ¿Vale? ¿Cuántos días estuvo la volatilidad implícita por debajo de 30? Y al igual que el rango de volatilidad implícita, el percentil también nos ayuda a contextualizar la volatilidad implícita actual con la histórica, ¿vale? Con sus diferencias, obviamente. Y al igual que el rango, también se presenta entre 0 y 100, ¿vale? Puede variar entre 0 y 100. Es decir, en este caso nos dirá, pues en un 100% de los días la volatilidad implícita ha estado por debajo de este rango, del actual. Pues nos estará diciendo que es alto, que estamos en una volatilidad implícita con una volatilidad implícita alta.
Y si nos dice, vale, ha habido 0 días durante el último año en el que la volatilidad implícita ha estado por debajo de esto, ¿vale? Pues significa que estamos bastante bajos. efectivamente. De nuevo, ¿cómo se calcula? Pues en este caso, más fácil todavía, porque es coger el número de días en el que la volatilidad implícita ha estado por debajo del actual y dividirlo entre el número de días operativos de mercado. Si es un año, pues 252, ¿vale? Entonces, el ejemplo, aquí no se puede poner en una gráfica, pero vamos a poner un ejemplo bastante práctico. Si tenemos un percentil de 5%, nos va a indicar que la volatilidad implícita solo estuvo por debajo de esos niveles un 5% del tiempo analizado. Por ejemplo, en un año. Y esto nos indicará que la volatilidad implícita actual está más cercana al extremo inferior, es decir, está muy baja. Es decir, no nos interesa vender opciones en este caso, porque el 95% de las veces ha sido más alta. Claro, Entonces, es posible que haya una que es posible que haya una expansión. Sin embargo, si tenemos un percentil de volatilidad implícita de 90, nos va a decir que el 90% de las ocasiones la volatilidad implícita ha estado por debajo de lo que está hoy. Entonces nos está diciendo que estamos en el extremo superior. Por lo tanto, nos interesa vender opciones, en este efectivamente. caso. No sé si lo vas a poner Vamos a ahora, pero ¿cuál dirías tú dime. que es un buen percentil de volatilidad implícita para empezar a operar? ¿50? ¿Mitad y mitad? Aproximadamente, o más o menos ¿60? igual, entre 40, un poquito más alto que el rango, entre 40 y 60 aproximadamente. Claro, Sería, a ver, es un rango bastante extenso. También es mucho menos visual o quizá mucho más relativo porque eh, tampoco sabemos cuál ha sido el extremo superior y cuál ha sido el extremo inferior. Entonces, en momentos en los que si coge el riesgo que tiene el percentil de volatilidad implícita es que si cogemos una muestra muy pequeña, nos puede estar dando mucho error, porque no sabemos cuál ha sido el alto y cuál ha sido el bajo. Nos está diciendo exactamente. solamente que ha estado por debajo. Solamente. No nos está diciendo cuál ha sido el bajo. Entonces no lo relativizamos. Vale, vale. ¿Vale? En momentos de volatilidad implícita extremadamente baja durante un tiempo prolongado o extremadamente alta durante un tiempo prolongado, el percentil no nos va a decir mucho. Por eso utilizamos el rango. Ahora Exactamente. pasamos a eso. Vamos al lío. Entonces, ¿cómo lo utilizamos nosotros? ¿Cómo aplicamos nosotros todo esto a la hora de vender opciones? Pues es muy sencillo. Recordar que nosotros buscamos una reversión de la volatilidad implícita. Volatilidad cuando está cara para recomprarla cuando está barata. Porque la volatilidad es el único activo que revierte a la media. ¿Vale? Un precio puede moverse libremente durante un tiempo prolongado. No sabemos si va a volver, puede no volver. ¿Vale? Puede ser como Apple, que empezó en $1 y está en 200, 200. ¿Vale? 180. ¿Va a volver? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no es seguro. Sin embargo, con la volatilidad implícita sí que es seguro, porque lo único que sabemos es que, aunque haya un momento de expansión de la volatilidad implícita, por ejemplo, 2020, Coronavirus, sí. va a acabar volviendo. Tarde un año o tarde 7, pero acabará volviendo. Sin embargo, el precio no. Por lo tanto, sabiendo eso, vamos a vender volatilidad implícita, vamos a intentar vender volatilidad implícita cuando está alta para poder recomprarla cuando baje, Ujú. porque sabemos que va a bajar. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que relativizar cómo está la volatilidad implícita hoy en relación a otro momento. Para eso utilizamos estos dos indicadores, ¿de acuerdo? Y como vemos ahí, pues los vendedores buscan la contracción, en este caso somos nosotros, y a diferencia, pues los compradores, aquellos que compréis opciones, Buscan la expansión. mm, buscaréis una expansión, ¿vale? Justo al contrario, efectivamente. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, esto es lo típico que
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, se ve bien, ¿no? Sí, Sí, se entiende, se entiende. vale, pues no sé, se me ha subido, no sé por qué no se me ha subido. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el rango y el percentil? Pues ya lo acabamos de ver y creo que ha sido bastante fácil de entender, pero por si acaso vamos a ponerlo en contexto. El rango de volatilidad implícita utiliza, evidentemente, como no puede ser de otra manera, el rango que se mueve a medida que se alcanzan los puntos de volatilidad altos y bajos. Ya sabemos que cogemos el punto más alto y el punto más bajo. Pues si se alcanza un nuevo alto o un nuevo bajo, en ese momento va a haber un recálculo, si no simplemente va a estar entre medias. Por ejemplo, si la volatilidad implícita es tan alta que está creando un nuevo límite superior, Sí, un si el máximo, anterior era 60 y ahora hay una volatilidad implícita de 65, eso significa que el valor medio, que el rango, ahora, el rango de volatilidad implícita de 50 ahora es más alto que antes. ¿Vale? He dicho 60, pues 50, pero bueno, me estaba refiriendo al anterior. ejemplo anterior, ¿vale? Entonces, si tenemos un nuevo rango superior o al revés, un nuevo rango inferior, porque la volatilidad implícita ha caído en picado, pues en ese momento vamos a volver a relativizar, vamos a volver a recalcular El rango. cuáles serán los dos rangos para poder poner en contexto el actual entre medias. ¿Vale? Sin embargo, con el percentil lo medimos diariamente, porque hemos dicho que vamos a calcular los días los días que están por debajo de la volatilidad implícita actual en este momento. Podemos decir que es un poco más fluido, pero claro, los pros por los contras. Tampoco podemos relativizarlo y ver cuáles son los dos extremos, ¿vale? Simplemente estamos ahí un poco blind, ¿vale? Como conclusión, para finalizar, como vendedores de opciones sabemos que idealmente tenemos que vender las opciones, los contratos, cuando la volatilidad implícita está alta para buscar su contracción. Eso ya lo hemos dejado claro. Ahora, para poder hacer esto, necesitamos contextualizar la volatilidad implícita actual del subyacente, saber si es baja o si es alta, para poder venderla, para poder sacar algo de provecho y decir, oye, eh, ¿una volatilidad implícita de 50 en Amazon es lo mismo que una volatilidad implícita de 50 en TLT? No, Claro que no. no. ¿Vale? Entonces, para eso, ¿cuál vamos a utilizar? El rango de volatilidad implícita. Evidentemente, justo para esto, no podemos comparar volatilidad implícita con diferentes subyacentes. Por ejemplo, Amazon y GLD. Antes había puesto Amazon y TLT, pero da igual, no tendrán las mismas volatilidades. Entonces, para ello necesitamos contextualizarlo. ¿Y cómo lo contextualizamos? Utilizando el rango y el percentil para poder medir la volatilidad implícita respectiva o relativa de ambos productos. Entonces, es muy interesante que sepamos cómo utilizar estos dos niveles. Y es muy sencillo. Es muy sencillo y podéis utilizar el que queráis. Podéis utilizar el rango, podéis utilizar el percentil, pero utilizar alguno. Porque el- la volatilidad implícita por sí sola no nos dice nada si no la ponemos en contexto. Sobre todo si estamos con diferentes productos. Si sois animales de un solo producto y estáis solamente con SPI Sí, lo o tendréis muy triple Q trillado. o lo que sea, pues ya lo tenéis cogido, ¿vale? Pues ahí casi que no lo vais a necesitar, porque cuando sepáis que en el SP500 la volatilidad implícita está por encima de 20 o por encima de 15, es una volatilidad implícita aceptable, incluso alta, a.k.a. el VIX, ¿vale? Por eso tiene incluso la medida propia, que además es muy famosa. Sin embargo, si utilizáis varios, y sobre todo si todos los que utilizáis divergen entre sí y son muy diferentes, pues entonces sí que vais a necesitar estos dos indicadores. Porque estos dos indicadores os van a decir solamente de un vistazo cómo está la volatilidad implícita en ese producto que queréis operar. ¿Vale? ¿Cuál utilicéis? Da igual. A nosotros nos gusta más el rango, por eso, porque relativizamos un poquito mejor y podemos ver en un porcentaje y en un vistazo rápido en qué rango está, nunca mejor dicho. Sin embargo, el percentil también nos puede funcionar. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de coger una muestra lo suficientemente grande
porque si cogemos una muestra pequeña y solo nos está diciendo los días inferiores al momento actual, Es un poco complicado, sí. corremos el riesgo de coger una muestra muy seccionada, al alza o a la baja. Muy bien, ¿Vale? yo solo aquí añadiría, pues bueno, que en opción del día siempre ordenamos por la volatilidad 13 semanas y cogemos algo que esté, pues bueno, pues las primeras. Es decir, algo que tiene Ujú, rango de volatilidad implícita uno o 2 no tiene sentido, hay que esperar. claro. De hecho, nos puede valer para ambas. Evidentemente, nosotros aquí utilizamos, y hablamos de ello, y Carlos lo hace, como ha dicho, en opción del día, utilizamos para vender opciones una volatilidad, el rango. El rango de 13 semanas también se puede utilizar el de 52. Nosotros utilizamos el de 13 semanas por coger un poquito, como lo hacemos a 45 días, también tener esa medida Exactamente. lo más cercana al momento en el que vamos a vender los contratos. Pero también puede valer lo que ha dicho él ahora de que un rango de volatilidad implícita de 1, si alguien está buscando comprar opciones lead, por ejemplo, porque quiere comprar call a 2 años, buscando que en 2 años haya un aumento del precio exagerado. Pues ese momento de un rango de volatilidad implícita, idealmente en vez de 13 semanas, de 52 en este caso, de 1, sería ideal para comprar esos contratos. Sería ideal, porque si mañana el SP el VIX pega un estallido o el subyacente empieza a aumentar la volatilidad implícita, Los vuestro contratos se contrato se va a revalorizan, ver sí, beneficiado. se revalorizan y puedes vender el contrato que has comprado mucho más caro, muchísimo Eso más es, caro. eso es, eso es. Entonces es muy importante, si estamos utilizando estrategias con opciones y sobre todo, si estamos utilizando varios productos subyacentes, es muy importante que sepamos si la volatilidad implícita en ese momento es alta o es baja. Y solamente lo vamos a poder saber relativizándola con estos dos indicadores. Ujú. Pues muy bien, muy bueno. Yo espero que esto va a servir para mucha gente porque es muy útil, es de las cosas más útiles que podemos hacer en opciones. Y nada, y poco más por mi parte, Julián. Muy bien. Pues, ¿dónde tengo el ordenador? Aquí, el ratón, perdón. Nada más, caballero. A vosotros en casa, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y esperamos que paséis buen fin de semana y nos vemos mañana con cierre de mercado. Efectivamente, mañana misma hora, como siempre, a ver qué nos depara. Un abrazo a Eso todos y es. buen domingo. Chao. Abrazo. Chao.